Hola, espero estos estudios sigan siendo de bendición para tu vida, pero también que ayude a muchísimos jóvenes a conocer de Jesús, la iglesia y nuestra responsabilidad en amor y servicio al prójimo. Sin lugar a duda me he encontrado con una dificultad al tratar de buscar la forma de predicar todo un capítulo resumido en 10 minutos. Pero tengan a bien que se hace por amor. Ya hoy he recibido sus mensajes que están esperando el video y me llena de alegría saber que quieren conocer más. En el capítulo 4 de los Hechos, todos son nuevos cristianos y estaban cautivados por saber más de Jesús. Todos conocían al hombre paralítico que estaba en la puerta de la hermosa del templo, y debes de recordar este lugar por el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Y ahora la iglesia se convertía en una verdad masiva y sin lugar a dudas pondrían a temblar a quien sea que se le pusiera enfrente, y habría una reacción. Empieza la persecución de la iglesia y podemos ver una amistad entre Pedro y Juan que iban en contracorriente de la cultura, religión, hasta gobiernos. No sé si tú tienes algún amigo por el cual irías al fin del mundo y de regreso. Pues una de mis oraciones por años siempre fue tener un amigo fiel, en quien pudiera confiar a pesar de mi imperfección y pudiéramos comprender nuestro llamado mayor, que es predicar a Jesús. En lo personal, yo tengo a mi amigo Ezequiel y le doy gracias a Dios por mi hermano. Sé que todos los días nos levantamos a servir. Tito y Ezequiel van a ir a predicar a Cristo con sus acciones. Ninguno de los dos es perfecto, pero comprendemos nuestro llamado. Y me encanta saber de qué parte de México o del mundo nos miras. Etiqueta a tu mejor amigo, porque hoy les voy a hablar de dos amigos, Pedro y Juan. No olvides dejar un comentario de bendición para las personas y escríbenos de dónde nos miras. Nos va a dar mucho gusto saber de ti. Y después del milagro del paralítico, la Biblia dice que vinieron sobre Pedro y Juan, los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo, que es el encargado del orden, y los seduceos. Eran una minoría religiosa que se encargaban de la administración del templo, eran los que tenían la autoridad en ese momento. Ambos molestos porque estaban predicando sobre Jesús y la resurrección. Así que por esto los llevaron a la cárcel y ellos no mostraron resistencia, era como si quisieran ser llevados. Muchos de los que habían escuchado creían y ya eran más de 5,000. Debes de tomar en cuenta que estaban enojados porque los discípulos estaban predicando al pueblo, y es como si tú fueras a la mañanera de Andrés Manuel y te pararas ahí en medio y empezaras a gritar el Nuevo Testamento. Estaban pasando cosas increíbles, los líderes tenían miedo por perder su poder, porque el cristianismo era el coronavirus del momento, entraba a la vista de las personas por lo del milagro del paralítico, y al escuchar estos, pues el evangelio crecía. Y si vivieran Pedro y Juan hoy, yo quisiera ser su cuate. De hecho, sigo buscando amigos que estén dispuestos a hacer cosas así, salir y hablar de Jesús, hacer temblar al mundo, llenos del Espíritu Santo. Y bueno, al día siguiente se reunieron en Jerusalén gobernantes, ancianos y escribas. Los pusieron al centro y les preguntaron, ¿con qué autoridad han hecho esto? Y ¿sabes qué gran oportunidad de predicar a Cristo? A pesar de la persecución, Dios iba a tomar el control por medio de la valentía de estos dos amigos. Las Escrituras dicen que Pedro, lleno del Espíritu Santo, es decir, él reconocía que no era por sí mismo. Esto sobrepasa su entendimiento. Se trata de fe, confianza, jamás de nosotros. Es reconocer nuestra debilidad y darle el lugar a Dios en nuestras vidas. Y les dijo, gobernantes y ancianos de Israel. Esto ya era un problema político y era la élite con la que Jesús también estuvo, a los que les dice, hoy se nos interroga por hacer el bien a un hombre. Recordarás el video pasado, hablé de Hechos 3, el milagro del paralítico, y si no lo has visto, ya lo puedes buscar también en YouTube o por aquí en Facebook. Les recuerdo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, es por Él
que este hombre está sano. Hablando el paralítico, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabes? Pedro y Juan pudieron haber contestado, ¿saben qué? Lo siento por no pedir permiso y vamos a irnos al otro lado de Jerusalén. Lamentamos mucho, se hayan ofendido, no vuelve a pasar, se los prometemos. Pero prácticamente se paró ahí y les dijo, mataron a su Mesías y hay salvación para ustedes. Al ver cómo se expresaban Pedro y Juan, todos podían reconocer que habían estado con Jesús. Y al ver al hombre paralítico sano, no podían decir nada en contra de ellos. Y por esta razón les pidieron que se fueran. Pero hablaban entre ellos y se preguntaban, ¿qué hacemos con ellos? Si el milagro que había pasado nadie podría negarlo y era notorio para todas las personas en Jerusalén, nadie iba a negarlo. Entonces, pero como no querían que se hablara más de Jesús, decidieron amenazarlos para que ya no hablaran de Cristo. Así que les mandaron a hablar a los dos amigos. Los intimidaron para que no hablaran ni enseñaran de Jesús, a lo que Pedro y Juan respondieron: juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos ustedes antes de que a Dios, ya que nos sería imposible dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y sabes, yo quiero amigos así. Los siguieron amenazando y después los soltaron, ya que no encontraban ninguna forma de castigarles, porque muchos habían visto y todos glorificaban a Dios por el milagro del paralítico. Entonces, los amigos Pedro y Juan fueron con todos los discípulos de Jesús y les contaron las cosas que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y todos exclamaban diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Le pidieron a Dios que los cuidara de las amenazas para que pudieran seguir hablando de su palabra y que hubiera más sanidad en el nombre de Jesucristo. Y mientras oraban, empezó a temblar y todos fueron llenos por el Espíritu Santo por segunda vez y empezaban a hablar ágilmente de la palabra de Dios. Toda la multitud de los que habían creído, o sea, la iglesia, eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de los bienes, sino que tenían todo en común. La Biblia dice que con poder se predicaba el Evangelio y la resurrección de Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Y escucha esto: no había entre ellos ninguna necesidad. Y yo te agradezco por escucharme. Durante los próximos 2 meses estaremos viendo toda la historia de los hechos. Y lo que más me emociona es saber que muchos jóvenes están viendo estos videos y en una cárcel. Y quiero decirte, no importa si eres o no cristiano, úsalo como una forma de conocer más a Dios y su palabra. Así que mándame una manita arriba o lo que sea que me quieras mandar para saber que estás aquí con nosotros escuchando. Y cristianos, tengo esta palabra para ustedes. En los tiempos de los hechos, nosotros éramos exhortados por predicar a Cristo. Hoy nosotros somos exhortados por no hablar de Él. Y quiero recordarte que seguimos siendo la misma iglesia. La persecución es una prueba y el crecimiento de la iglesia siempre ha representado una amenaza a los intereses públicos, políticos y sociales. Pero tengamos fe de que la prueba siempre nos afirma en madurez y crecimiento. Le pido a Dios una fe tan sólida como la de una roca, porque hoy todavía existen naciones donde nos matan, nos torturan y nos meten a la cárcel. La persecución, estoy seguro, seguirá hasta la venida de Cristo, pero esta es una prueba que tiene un impacto positivo en nuestras vidas. Cuando nos quieran callar o nos digan que no podemos hablar de Jesús, seamos pues valientes y proclamemos la verdad que hoy nos une a estos valientes que tenían todo en común. Seamos pues más parecidos como la iglesia de los hechos. Hoy elevo una oración por los líderes de México, en las congregaciones. Sigamos hablando de Jesús en todo lugar y todo tiempo. Le pido a Dios tengamos amigos como Pedro y Juan. Recuerda, si te odian por esta causa, también lo hacen a Él. Y pues si algún día me toca a mí perder la vida
por predicar a Cristo, compartiendo de su amor, que así sea. Sigamos persiguiendo lo eterno y lo efímero de este mundo jamás nos paralice de seguir a Jesús. Para cuando sea tiempo de que hablemos, todos puedan reconocer en nosotros que hemos estado con Jesús. No olvides lo importante que es llevar las buenas nuevas. Por eso te pido compartas este video para que podamos llegar a más personas y seamos cada día de un corazón como la Iglesia de Cristo. Me gustaría creer en un México transformado porque la Iglesia sigue creciendo y la corrupción termina porque el gobierno comprende el temor a Dios. Cuando la sociedad y la cultura te diga que no puedes proclamar a Cristo, ahí es en donde nosotros nos levantamos con una sonrisa para hablar de su amor por ti.